que es 23,19 nanofarads. Listo. Ahora, se sabe la respuesta. Al ser un factor de calidad menor a uno o menor a uno sobre raíz de 2, que es 0,77, la respuesta es eh, técnicamente exacta, entre muchas comillas exacta, ya que la señal se atenúa eh, a bastante, ¿cómo decirlo? Suave. Entonces, a medida que va recibiendo una frecuencia, los pequeños cambios de frecuencia, pues lo va notando el filtro y no es un cambio abrupto, teniendo en cuenta en el caso del Chebyshev, que al ser uno mayor, casi uno, sí hace un cambio abrupto en la respuesta a la frecuencia de corte, que es una caída, una pendiente más inclinada, a diferencia de la Bessel, que es una respuesta más suave. Ay, no estoy compartiendo otra vez. Listo. Acá, a diferencia de Chebyshev, que es un corte más diagonal, entonces la respuesta en la frecuencia, si hay cambios de frecuencia, no tomaría valores pequeños, sino que haría el corte así en respuesta inmediata, a diferencia del Bessel, que si hay pequeñas variaciones de frecuencia a medida que va atenuando la señal, si hace un cambio suave dentro de la gráfica. Y pues ya el más, por decirlo así, exacto podría ser el de Butter, ya que no es ni muy suave ni muy abrupta, sino que es una respuesta decente. La inclinación responde según la frecuencia de corte, nuevamente la escala logarítmica, y si se aleja un poco se logra ver el tipo de respuesta que se obtiene. Una decaída técnicamente decente, una decaída, una pendiente muy inclinada y acá una pendiente suave. Y ya, esos serían los tipos de respuesta para los filtros Bessel, Butter y Chebyshev. Listo. Ahora continuamos con el último punto del taller, el cual es el siguiente. Entonces, como ya mencionaba mi compañero, son tres puntos. Estamos con el último, el cual es investigar cómo se puede crear un filtro pasadaltos de tercer y cuarto orden usando la configuración Salem-Key. Nos pide diseñar un filtro pasadaltos de orden 3, donde nosotros seleccionamos la frecuencia y se debe hacer la comparación con un mismo filtro pasadaltas, pasadaltos, perdón, pero de primer orden, para la misma frecuencia. Esto con su respectiva simulación en Proteus. Entonces, tenemos lo siguiente. Mm, Para la topología de Silent Key, pues en la teoría encontramos que esta es la función de transferencia para un circuito un filtro, perdón, de segundo orden. ¿Para qué uno de segundo orden? Pues porque dentro de la teoría tenemos que se pueden realizar varios filtros en cascada, donde, por así decirlo, se adjuntan el orden de cada filtro. Entonces, para tercer y cuarto orden tenemos lo siguiente. La, la función de transferencia que mostré hace unos segundos corresponde a este bloque. Esta es una configuración pues estándar para pasadaltos del Silent Key y como ya lo dije, es de segundo orden. Entonces lo que podemos hacer es hacer en cascada este mismo circuito para tener un filtro de cuarto orden.
Y para el caso del tercer orden, pues tenemos el mismo bloque de, de segundo orden en cascada con un filtro pasaltos de primer orden. Entonces, nos pide el taller la comparación de el filtro pasaltos de tercer orden respecto al del primer orden. Entonces, para el primer orden, para eh, el filtro de tercer orden tenemos pues lo siguiente. Está la función de transferencia del bloque de segundo orden, que vendría a ser este en rojo, y la parte de primer orden, que vendría a ser el circuito básico de capacitor resistencia. Entonces nos pedían una frecuencia cualquiera que podemos seleccionar nosotros. En este caso, mm, decidimos fijar un valor de frecuencia en un K. Sabiendo ya el valor que vamos a fijar, pues tenemos que estos son los parámetros para el filtro de segundo orden. Entonces, la frecuencia, la frecuencia de corte F0 está escrita por la siguiente fórmula, pero pues tenemos para nuestro diseño algo que aclarar y es que con el fin de reducir los cálculos para la configuración Silent Key, pues usamos el valor de R1 igual al valor de R2 y lo mismo para el capacitor. ¿Esto para qué? Para que al multiplicar esto, las resistencias y el capacitor quedan al cuadrado y pues simplemente se cancela con la raíz y quedaría de la siguiente forma. Entonces, dijimos que un valor de un K de frecuencia. Entonces lo que realizamos fue fijar el capacitor a 10 nanofaradios en valor comercial y pues de esta fórmula despejar la resistencia, tomando F0 como la frecuencia de corte de un K. Eso nos da un valor aproximado a 16K, que es una resistencia comercial. Entonces, tenemos eh, ahora sí pues la comparativa de la frecuencia eh, para, para dichos filtros. Entonces tenemos que mirar este otro parámetro de ganancia. ¿Qué nos dice este parámetro de ganancia? Pues en nuestro montaje RF y RG es este montaje de resistencias que nos define la ganancia del amplificador. Entonces, dado que tienen el mismo valor, esto es igual a uno y pues se realiza la operación, la cual da 2. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para ver cuándo se normaliza la gráfica después de alcanzar la frecuencia de corte. Entonces, tenemos que es una ganancia de 2. Esta ganancia, si la pasamos a decibeles, sería 20 por logaritmo de la ganancia, o sea, 20 por logaritmo de 2. Eso nos da un valor de 2, de 6, perdón. Entonces, ¿qué nos dice ese valor de 6? Nos dice en qué valor se va a normalizar la frecuencia, o bueno, sí, nuestra gráfica que representa el comportamiento según la frecuencia. Entonces, como ya explicaban mis compañeros anteriormente, tenemos que para el pasaaltos, antes de llegar a la frecuencia de corte, que en este caso es un K, tenemos
que se atenúa la señal. Luego de alcanzar la frecuencia de corte, tenemos que se normaliza, por así decirlo, la frecuencia, haciendo la función del circuito, del filtro pasabaltos, perdón. Y pues como estaba explicando hace unos segundos, efectivamente esta se normaliza a los 6 decibelios. ¿Por qué? Por la ganancia ya explicada. Entonces, esta primera gráfica es la salida para el circuito de segundo orden. La siguiente gráfica corresponde a allá al filtro pasaaltos de tercer orden. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la salida del circuito de segundo orden va directamente al circuito pasaaltas de primer orden. Entonces, podemos ver la respuesta en frecuencia, mm, ya pasando por ambos filtros. O sea, vendría a ser el filtro de tercer orden. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, como venía de, como la salida del anterior amplificador era con una ganancia de 2, o sea, se normalizaba a 6 decibelios, pues tenemos exactamente lo mismo para este circuito, para esta respuesta en frecuencia. Entonces, como se puede ver nuevamente, se normaliza hasta los 6 al llegar a la frecuencia de 1K. ¿Qué podemos ver, entre una y la otra? Que, por así decirlo, el pico, cuando se llega a la frecuencia de corte, se atenúa, mm, bastante, como se puede evidenciar, y se mantiene la ganancia del, del filtro pasabaltos de segundo orden anterior, o sea, la primera etapa. Entonces, comparado con el circuito pasabaltos de primer orden común, pues tenemos lo siguiente. Tenemos los mismos valores tanto de capacitor como resistencia para una frecuencia de corte de 1K. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En comparación con el anterior filtro de tercer orden, podemos ver que la ganancia está en cero. Otra cosa que podemos fijarnos es que para la frecuencia de corte, efectivamente, como nos dice la teoría, se encuentra en los 3 decibelios. Entonces, si vamos aquí a un kilohertz, tenemos que efectivamente se, esto ocurre a los 3 decibelios, por lo que corresponde pues efectivamente a un filtro pasabaltos de primer orden. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Que, la etapa de amplificación del segundo orden, que corresponde a la primera etapa del filtro de tercer orden, pues nos da una ganancia en decibelios fija. Y la parte de primer orden nos atenúa el pico de la frecuencia de corte. En cambio, para el filtro de primer orden, pues no tenemos una ganancia y pues podemos ver que la frecuencia de corte corresponde efectivamente a los 3 decibelios, menos 3 decibelios, perdón. Entonces, listo. Pues de esta manera tendríamos, todos los puntos del taller. Muchísimas gracias por la atención. Es